Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, hermanos, pues continuamos con el estudio de Lucas. Los últimos sábados hemos hecho un pequeño mini estudio, si se puede decir, estudiando la vida de los 12 apóstoles, o no la vida, por lo menos hablando algunos aspectos de aquellos hombres que el Señor escogió para ser sus apóstoles. Hoy terminaríamos con la sexta enseñanza de los apóstoles, tratando a Judas, hermanos de Jacobo, y Judas Iscariote, que serían los dos últimos de la lista, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, pues Judas, hermano de Jacobo. Este Judas, hermano de Jacobo, aparece en las otras listas con otro nombre. También aparecen en las otras listas de los evangelios como Lebeo y Tadeo, ¿sí? Entonces él se le conoció en la historia de la iglesia como el apóstol con 3 nombres, como Judas, hermano de Jacobo, y como Tadeo y Lebeo. Parece ser que su nombre natural era Judas, pero el sobrenombre que se le puso, o que se le conoció bastante, era Tadeo y Lebeo. De él se dice poco. Prácticamente él solo aparece una vez en el Evangelio de Juan. Si quieren podemos leerlo ahí en Juan 14, verso 22, donde se nos habla. El sobrenombre de Tadeo significa niño de pecho y Lebeo, niño del corazón. Entonces, por los sobrenombres, algunos hermanos interpretan que o era el menor de la familia o era el menor de los apóstoles. Y por los sobrenombres era como si él fuera muy tierno, muy niño, muy dulce, ¿no? Y es interesante que haya ese contraste después de Simón el Celote, que era un guerrillero, un hombre bien pasional, a encontrarse con un hombre que se le dice que es niño del corazón, una persona tierna, una persona dulce, ¿no? Entonces ese contraste lo encontramos en todos los apóstoles, ¿no? Y eso nos muestra que Dios puede usar en su obra y en su reino hombres con diferentes caracteres, ¿sí? Así como Dios puede usar un Celote o un Pedro que eran muy pasionales, o un Pablo, también puede usar hombres con un corazón dulce, un corazón apacible, ¿sí? En la casa de Dios no hay que comparar la espiritualidad con aspectos sobrenaturales, naturales de nuestro carácter. Dios usa hombres fuertes, Dios usa hombres sencillos, Dios usa hombres tiernos, Dios usa hombres fuertes de carácter, ¿sí? Hay una gran variedad aún en el colegio apostólico. La única vez que aparece Judas, y también él es poco recordado por el nombre de Judas, porque a raíz del otro Judas, el nombre de Judas quedó totalmente manchado, ¿no? Nadie quiere ponerle a un hijo suyo Judas, ¿no? Entonces dice ahí en Juan 14, verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, ¿sí? Porque el otro era Judas el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Señor viene diciendo que cuando Él venga se les va a revelar, que les va a dar el Espíritu Santo. Y Él pregunta, Señor, bueno, pero ¿acaso tú no eres el Salvador del mundo? ¿Cómo te vas a revelar a nosotros y al mundo no? Es una pregunta muy de alguien que tiene un corazón sensible por las personas, ¿no? De alguien que se preocupa por los demás. Pues era lógico, ellos llevaban 3 años conociendo a Jesús y pues lo ideal era que ya lo conocieran más personas. Y ahora Jesús dice que se le va a revelar a ellos y Él pregunta, Señor, ¿cómo así? ¿Te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Y el Señor responde para él. Respondió Jesús y le dijo,
Alguien decía, como fue tierna la pregunta, también fue tierna la respuesta del Señor. Para Judas, no el Iscariote. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces la respuesta es clara, el Señor se manifiesta a aquellos que le aman. ¿Sí? ¿Por qué no se iba a manifestar al mundo? Porque el mundo no le amaba. Entonces el Señor, siempre que hay una persona, como hemos estado hablando, un buscador sincero, el Señor se le va a revelar. Ahora, yo realmente quiero pasar muy rápido la historia de Judas, hermano de Jacobo, Tadeo, Lebeo, para enfatizar un poco en Judas el Iscariote. Se podría decir de Judas, Tadeo, Lebeo, que como los otros apóstoles, fue un hombre fiel al Señor, fue un hombre que después cumplió un ministerio en Palestina, y él descendió a una ciudad llamada Edesa, ya cumplió un gran ministerio, y los anales de la historia de la misma ciudad nos habla que él oró por el rey de la ciudad, y fue sanado. También murió como mártir, como los otros 11 apóstoles, a excepción de Judas. Entonces vamos a estudiar un poco hoy a profundidad, bueno, no a profundidad, pero sí vamos a resaltar un poco más la historia de Judas Iscariote. Entonces volvamos al Evangelio de Lucas 6, verso 14. Entonces el primer Judas que nos aparece al final de la lista, el número 11, es Judas, hermano de Jacobo, que sería el mismo que aparece en las otras listas como Tadeo, Lebeo. Y ahora se nos dice de Judas ahí, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces este Judas, el traidor, es recordado en todos los pasajes de las Escrituras como el traidor, el que le había de entregar. Entonces su pecado, su maldad, su rebelión al Señor, pues quedó registrada en todos los pasajes. Tal vez Judas, así como los otros apóstoles, yo pienso que la sensación general que producían al estudiar era consuelo, ánimo, porque Dios hizo una obra tremenda con esos hombres, ¿no? Yo pienso que nos trajo mucha alegría al corazón, pero Judas es un contraste muy fuerte. Judas, en vez de traernos ánimo, alegría, es una solemne advertencia que Dios deja para nosotros en las Escrituras, que también Él escoge hombres, porque la Biblia dice que el Señor oró toda la noche. O sea que la decisión de llamar a Judas el Iscariote o el traidor a que hiciera parte del ministerio apostólico no fue una casualidad. Dios la dejó con intenciones muy claras, porque históricamente Judas iba a cumplir un propósito, pero también para dejar una enseñanza profunda y una advertencia solemne para todos nosotros. Amén. Entonces vamos a estudiar un poco lo que fue la historia de Judas, el camino de Judas. Alguien había dicho que Judas es el fracaso más colosal de un hombre en la historia de la humanidad. El hecho más horrible o los hechos más horribles y atroces se pueden relacionar a este nombre, Judas, el Iscariote. Una ilustración viva, poderosa y elocuente de la maldad del hombre, de la hipocresía y del engaño que se puede encontrar en el mismo ambiente religioso. Y por qué no decirlo, en el mismo ambiente cristiano. Entonces, bueno, este discípulo habla profundamente a través de su maldad, habla profundamente a través de su engaño, habla profundamente a través de su error. Y haríamos bien, como hemos hecho con los otros apóstoles, escuchar su mensaje. Amén. Ahora, ¿qué se puede decir de Judas? De Judas se puede decir lo mismo que los otros hasta cierto punto. Fue un seguidor de Jesús, estuvo desde el bautismo de Juan el Bautista hasta lo último del ministerio, cuando él abandona, volviéndose un traicionero. ¿Qué podemos decir a simple vista? Parece ser que la maldad de Judas, el pecado de Judas, solo salió a la luz ya cuando él lo había cometido.
porque tenemos indicios por las mismas escrituras que los otros discípulos no sospechaban de él, que los otros discípulos no tenían desconfianza de él. Y eso también ya comienza a hablarnos. Por ejemplo, podemos leer, Mateo 26, verso 20. El Señor llega a la noche cuando Él se sienta con los 12 y dice en el verso 21, Mateo 26, 21, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y si todos sospecharan de Judas, hubieran dicho, es Judas. Todos hubieran dicho, ya sabemos quién es, Señor. Pero mire lo que dice el pasaje. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. O sea que la maldad de Judas, la traición de Judas, el engaño de Judas, no era algo percibido visiblemente. Ellos lo llegaron a entender después. Pero cuando Jesús pregunta y dice que uno de ellos lo va a traicionar, ninguno de ellos sospechó de Judas. Entonces Judas cumple el perfil de un discípulo que llega a ser apóstol, que aparentemente era confiable porque la Escritura nos dice que él era el diácono entre los apóstoles, o sea, él era el que manejaba la bolsa de los discípulos, la bolsa de Jesús, y no habían sospechas de él. Qué interesante eso, ¿no? Ahora, su nombre significa, Judas viene de la palabra Judá, ¿sí? Judá en hebreo, Judas era un nombre arameo común en la época, era un nombre muy conocido, así como Simón era un nombre muy conocido, así como Jacob era un nombre muy conocido, Judas era un nombre muy conocido. La palabra Iscariote viene de Iscariote, de una región, o sea, ese nombre se le daba a los hombres que vivían en la región de Keriat. Entonces, hombre de Keriat significa Judas Iscariote, o sea que era de esa región. Parece ser que era uno de los únicos discípulos que no era de la región de Galilea. Ahora, ¿qué podemos ver en este asunto de que el Señor habla y ninguno sabe quién es el traidor? Un hermano llegaba a decir de Judas, a veces los peores pecadores también son los más grandes hipócritas. Qué cosa extraña, ¿no? A veces nosotros pensamos que los peores pecadores son los que se muestran más pecadores. Son los que a la vista exhiben el pecado. Son los que a la vista se enorgullecen del pecado. Pero Judas, siendo tal vez el peor hombre de la historia de la humanidad, también era el más grande de los hipócritas. Tanto que engañó, podemos decir, a todos los otros apóstoles. Aunque a Jesús, no, claramente. Y eso ya comienza a ser un mensaje, ¿no? Un mensaje para todos. Judas, el gran traidor, pero que aparenta un ser, un buen discípulo, un diácono. Yo creo que cuando Jesús los envió a predicar, Judas predicó. Yo creo que cuando Jesús les mandó a sanar enfermos, Judas sanó enfermos. Yo creo que cuando Jesús mandó a expulsar demonios, Judas expulsó demonios. ¿Sí? Ahora, claramente los otros no sabían, pero Jesús sí sabía. Por ejemplo, ahí en Juan 6, verso 70, en los primeros recorridos del ministerio del Señor Jesús, ya él hablaba de cierta manera. O sea, Judas engañó a todos, pero no a Jesús. Porque así como Jesús conocía, por ejemplo, a Bartolomé, que era un verdadero israelita, ¿sí? También Jesús conocía a Judas, que era un verdadero diablo. Porque mientras los otros discípulos crecían en gracia, en fe, en conocimiento, en sabiduría, en lecciones espirituales, Judas caminaba con ellos, pero en vez de crecer se endurecía. En vez de crecer se volvía más ambicioso. En vez de crecer se volvía más hostil. Y usted puede ver esa contradicción. Mientras unos crecen en la fe, avanzan y están siendo transformados para ser grandes apóstoles, otro va caminando, escuchando lo mismo, viendo al mismo Señor, escuchando las mismas enseñanzas, recibiendo el mismo trato, pero en vez de crecer en la fe, crece en la maldad. Crece
en la hipocresía, crece en la codicia, crece en la avaricia. Y eso, hermano, esas palabras comienzan a ser advertencias para nosotros. ¿En qué estamos creciendo? Porque no es una garantía estar entre los discípulos. No es una garantía escuchar buenos mensajes. No es una garantía tener buenos maestros. Mientras unos pueden estar creciendo en un ambiente así, otros se pueden estar volviendo los peores hipócritas. Como Judas. Qué cosa seria, ¿no? Dice ahí en Juan 6, versos 70. Podemos leerlo desde el 64. Cuando el Señor tiene el conflicto con los judíos que creían en Él por las palabras que Él había dicho. Y Él dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, ¿cuál es la raíz de los pecados de Judas y de otros? La incredulidad, hermano. La incredulidad. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque esa es la base de todo tipo de maldad. Cuando nuestro corazón se cierra a la palabra, cuando nuestro corazón resiste la palabra, aunque la sigamos escuchando, la seguimos escuchando para juicio nuestro. Porque él escuchaba y aún así no creía. Él veía y aún así no creía. Nunca tuvo una devoción sincera por Jesús, nunca tuvo un compromiso sincero por Jesús, nunca amó genuinamente a Jesús. Su corazón era incrédulo. Sí dice ahí. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Qué frase seria, ¿no? Jesús no es engañado por la hipocresía de Judas. Jesús no es engañado por la apariencia. Nosotros sí, y los otros discípulos seguramente también. Pero Jesús conoce lo profundo del corazón, los pensamientos, las intenciones. Y Él sabía desde un principio que Él le iba a entregar. Ahora, ¿cuáles fueron las motivaciones de Judas? ¿Qué había en el corazón de Judas? Pues la Escritura nos dice poco. Nosotros podemos intuir por ciertos pasajes, pero realmente lo poco que nos dice la Escritura también nos habla bastante. Vamos a leerlo ahí más adelante en el Evangelio de Juan. Ahora, leamos primero el verso 70, antes de ir allá. Dice, Jesús los respondió, después de que Pedro dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús le respondió y le dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Qué frase, ¿no, hermano? ¿No los escogí yo a vosotros y yo sé que uno de vosotros es diablo? ¿Qué pensarían los discípulos cuando dicen eso, no? Yo creo que esa frase que tuvieron en la cena, antes de la cena de ¿seré yo maestro?, varias veces venía con este comentario del Señor, ¿no? Y a veces es bueno, hermano, que nosotros pensemos, ¿seré yo maestro? Hermano, cuando nosotros hablamos a veces en una reunión que entre nosotros tal vez hay falsos cristianos o personas no convertidas, a veces ese examen es bueno, ¿seré yo maestro? A veces cuando nosotros hablamos de que hay cristianos tibios, mundanos, es una buena pregunta hacerse al corazón, ¿seré yo maestro? Tal vez estamos hablando de usted, tal vez estoy hablando de yo. Debemos examinarnos. Jesús dice, ¿no os escogió a vosotros y uno de vosotros es diabolos en el griego? Que significa malicioso, engañoso, calumniador, o sea, falso. Eso nos muestra que Jesús conocía a Judas tal como él era. Así como nos conoce a cada uno de nosotros, tal como nosotros somos. Ahora sí vamos a ir al verso 12. Verso 3. ¿De dónde? De Juan. Seguimos ahí en el Evangelio de Juan. 12, verso 3. Juan 12, verso 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote,
hijo de Simón, el que le había de entregar. Siempre aparece esa frasecita, ¿no? Porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Ahora Juan, ya después de algunos años de haber visto el resultado de las situaciones, él llega a una conclusión. En el momento no lo vio, pero después sí decía, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces este pasaje nos muestra pues varias cosas. Primero, de ahí concluimos que Judas era el que administraba la bolsa que tenían los discípulos. Segundo, las intenciones que había en el corazón de Judas. En este caso, ¿qué nos muestra? Codicia, amor por el dinero. Y es que a veces, hermano, y seguramente en la época hubo muchas personas que llegaron a seguir a Jesús por motivaciones erradas. Por ejemplo, fama, popularidad, poder, ¿sí? Un lugar prestigioso, porque la visión del judío en general era la visión de un Mesías glorioso, un Mesías poderoso. Y si usted lee, por ejemplo, los libros de Reyes, los libros de Crónicas, la historia de David, la historia de Salomón, ellos llegaron a ser reyes sumamente gloriosos. Sus reinos, hermanos, yo creo que ni en nuestros tiempos existen reyes con tal dinero, con tal gloria, con tal fama, con tal sabiduría como la que tuvo Salomón. Y si Jesús era el hijo de David, el Mesías prometido, pues imagínense que ellos iban a tener un lugar prestigioso junto al Mesías, que para ellos no iba a ser un Mesías sufrido, que para ellos no iba a ser un Mesías que iba a morir en una cruz, sino un Mesías que los iba a librar del yugo romano, un Mesías que iba a establecer el reino glorioso de David. Entonces Judas seguramente llega con esa ambición, seguramente llega con esos deseos. Y lo tremendo es que nosotros decíamos, los otros apóstoles también tenían deseos incorrectos, pero ellos fueron purificados, Judas no. Sus deseos nunca salieron del corazón. Y sus deseos en algún momento comenzaron a traicionarle. Entonces, hermanos, nosotros debemos vigilar tanto por qué cosas hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son las motivaciones que yo tengo para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que ambiciona mi alma? Porque puede ser como el mismo Jesús enseñó un día, que nosotros hallemos tropiezo en Jesús y en su camino. Porque tal vez lo que nosotros deseamos no es lo que nos espera. Tal vez lo que nosotros ambicionamos no es lo que se nos va a conceder. Tal vez lo que nosotros tenemos proyectado no es lo que Jesús y Dios tenga proyectado para nosotros en su camino. Y Judas tenía intenciones incorrectas. Aquí que se ve cuando la mujer coge y unge a Jesús con el frasco de alabastro, que era un perfume sumamente caro. Judas llega a la conclusión que ese perfume se hubiera podido vender en 300 denarios. Un denario era el salario diario de una persona, de un jornalero. O sea, prácticamente el perfume costaba el salario de un año de una persona. ¿Sí? Si a veces uno da un regalo que le cueste, digamos, el salario de un mes, uno dice, eso es muy caro. ¿Sí? Imagínese el salario de un año. Judas vio en esto y el perfume no se puede recoger después de que usted lo esparce. Él vio en esto un gran perjuicio. Y mire lo tremendo, mientras hay una mujer que halla en Jesús algo muy amado, muy valorado, al punto de sacrificar algo tan valioso como el perfume nardo puro, tenemos el contraste de un hombre que, ¿para qué se hace eso, no? Ahí vemos una escala de valores. Para algunas personas Jesús es tan precioso que ningún sacrificio es sacrificio. Para otras, cualquier sacrificio es mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque en la escala de valores de su corazón Jesús no ocupa un gran lugar. Hay personas que hasta ir a una reunión por Jesús es un gran sacrificio. Hay personas que estarían dispuestas a dar su vida por ese mismo Jesús.
Hay personas que podrían entregar todo por Jesús. Hay personas que sacrificando una pequeña cosa sienten que están dando mucho. ¿Cuál es su corazón? ¿María o Judas? ¿Cuál es su corazón? Y dice ahí el pasaje 6, el verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. O sea, no era una persona que pensara en los pobres tampoco. Sino porque era ladrón. O sea, su intención o su corazón estaba inclinado a la avaricia, a la codicia, al dinero. Y ya uno entiende por qué Pablo dice más adelante en 1 de Timoteo que uno de los mayores males es el amor al dinero. Porque algunos codiciando, ¿qué? Se extraviaron y atrajeron sobre sí cosas terribles. Y no es de extrañar, hermanos, que en el ambiente cristiano los peores hipócritas, los peores Judas, los peores apóstatas siempre están relacionados con codicia y ambición al dinero. Es un síntoma recurrente de la maldad del corazón del hombre. Tanto sería el amor de Judas por el dinero que fácilmente vendió a su Señor por 30 miserables piezas de plata. Ahora la respuesta de Jesús. Nosotros hubiéramos podido decir, Jesús debió haberle respondido un poco más duro a Judas. Pero Jesús mira cómo le responde. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los hombres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Si usted mira la respuesta, ¿fue dura? No, el Señor respondió otras veces más duro, ¿no? Pero fue una respuesta calmada y simple. ¿Por qué? Porque el Señor no iba a tratar con alguien que ya en su corazón estaba endurecido, ya en su corazón estaba engañado. Ahora esa respuesta tan simple ha llevado a la mayoría de comentaristas a pensar que este fue el momento crucial del camino de Judas. Porque de aquí en adelante, por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos muestra que él sale de una vez de esta situación a hacer el negocio con los sacerdotes para entregarlo. O sea que hubo un momento, hermano. No hubo un momento, porque esto, como se puede ver en las Escrituras, no fue Judas Judas no traicionó al Señor en un momento de rabia o en un momento de ira, sino que este fue un pecado premeditado. Este fue un pecado pensado. Este fue un pecado maquinado con tiempo. Pero seguramente eso tuvo un proceso. Algunos hemos pensado que, por ejemplo, hubo un momento que Judas comenzó a escuchar las enseñanzas de Jesús contra los fariseos, que eran personas avarientas. Les hablaba de hipócritas y les denunciaba su pecado. Y eso yo pienso que a Judas comenzó como a molestarle. Y comenzó a ver que Jesús, en vez de anunciar que iba a instaurar el reino glorioso del Hijo de David, comenzó a hablar que él iba a Jerusalén y iba a morir, que iba a ser perseguido, que iba a ser asesinado, que iba a ser entregado. Llegó un momento en que Judas comenzó a desilusionarse con la idea mesiánica que él tenía. ¿Sí? Ese cristiano, bueno, entre paréntesis, ese aparente cristiano que comienza a decepcionarse con el cristianismo. Con el verdadero cristianismo, no estoy hablando con el cristianismo falso, sino con el verdadero cristianismo que tiene como centro a Jesús, la palabra, y como camino la negación y la cruz. Hay muchos que no soportan ese camino. Hay muchos que comienzan a decir que ese camino es muy difícil. Hay muchos que comienzan a pensar que ese camino tiene consecuencias muy serias para su alma, que tiene desafíos muy grandes y compromisos que no queremos adquirir. Y Judas comienza en un momento a desilusionarse. Comienza a pensar, yo he dejado todo por seguir a este, y este va a morir. Yo he dejado todo por seguir a este, y este, en vez de ser famoso, comienza a ser perseguido. Yo he dejado todo por seguir a este, y este, en vez de darme gloria, fama, dinero, me ofrece una cruz y me ofrece negarme a mí mismo.
Juan el Bautista le preparó el camino y mire cómo terminó. Judas comienza a desilusionarse. Y saben que hay algo bien serio. De la desilusión al odio hay un paso. De la desilusión al odio hay un paso. Usted debe tener mucho cuidado con su corazón, hermano. Porque personas que en algún momento estaban muy emocionadas, al ver que las cosas no son como ellos querían, comienzan a desilusionarse. Y de la desilusión al odio hay un paso. Y hay otro paso mayor. De la desilusión al odio y a la traición hay otro paso. Y Judas comenzó a caminar por ese sendero oscuro. Judas comenzó a maquinar, comenzó a frustrarse. Ahora no abandonaba, él seguía ahí. Pero aunque seguía ahí, su corazón se llenaba de odio. Su corazón se llenaba de pensamientos. Su corazón se llenaba de conflictos. Oh, tenga cuidado con el camino de Judas, hermano. Tenga cuidado con el camino de Judas. Tenga cuidado con el camino de Judas. Recuerde, de la desilusión al odio hay un paso. Y del odio a la traición hay otro paso. La respuesta blanda de Jesús. Podríamos decir que Jesús nunca le dio motivos verdaderos a Judas, mas su corazón ya estaba lleno de tinieblas. Déjala, no la molestes. Ella ha hecho algo como bueno conmigo, me ha ungido para la sepultura. A los pobres siempre los tendré. El Señor le hubiera podido decir lo que dijo Juan después. A ti no te preocupan los pobres, lo que tú estás interesado es en robar de la bolsa. Jesús no le dijo, aunque Jesús sabía que era así. ¿Sí? Pero cuando el corazón ya tiene tantos argumentos y odio en él, cualquier cosa es el detonante. Dice ahí Mateo 26, verso 14, que él salió de este lugar y mire lo que hizo. Mateo 26, verso 14. Entonces uno de los 12 apenas salió de la casa de Marta, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y él ya sabía que lo estaban persiguiendo. Él ya sabía que ellos estaban buscando la oportunidad para matarle. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y mire esa frase. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué es tan grave esto? Porque como decíamos, el pecado de Judas no fue un momento de locura. Porque a veces uno puede ir en un momento y en un momento se distrae, peca y hace una locura. Pero este pecado fue un pecado premeditado. Este pecado fue un pecado preparado en el corazón, buscado. ¿Sí? Él esperó el momento indicado, la situación correcta. ¿Para qué? Para poder entregar a Jesús sin ser el expuesto delante del pueblo. ¿Sí? Lo entregó en la noche. Porque él sabía que ya tenían a Jesús como un profeta. ¿Sí? Y no lo entrega de una manera burda, sino le da un beso. Aún al final guardando su hipocresía, ¿no? Algunos dicen, no sabemos si fueron horas, días, semanas, mas él estuvo preparando y pensando y maquinando y mirando cómo hacía, dónde iba Jesús, por qué lados él estaba, dónde era más vulnerable, dónde era más fácil entregarlo, en qué momento. Ahora, claro que esta no era una obra simplemente donde el corazón de Judas, sino había un estímulo diabólico, porque Juan 13 nos dice, cuando ya están ellos cenando, mira cómo dice la palabra, Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué estamos diciendo? Y siempre lo hemos dicho, Satanás tienta pero no puede obligar, ¿sí?
Satanás golpea, pero él no puede abrir la puerta. Hay una responsabilidad del hombre. Lo que podemos decir con lo que venimos diciendo es que el corazón desilusionado, es que el corazón descontento, es que el corazón lleno de odio, rabia, ira, amargura, es un terreno fértil para las ideas y los planes del diablo. ¿Sí? Judas no se revolcaba en el piso, ni botaba babasa, ni hablaba como endemoniado. Judas era un hombre que caminaba con Jesús. Judas era un hombre que escuchaba a Jesús. Judas era contado entre los 12, pero Satanás había llenado su corazón. Eso es un asunto que, o sea, es difícil, tan difícil de entender, hermano. Tan difícil de entender, tan difícil de explicar, pero así fue. ¿Sí? O sea, eso uno puede decir, el cristiano fiel es el que viene a las reuniones. El cristiano fiel es el que persevera en la palabra. El cristiano fiel es el que está en la comunión. El cristiano fiel es el que nos ayuda en servir en algo, así sea en las mesas, en las ofrendas. Judas hacía todo eso. A veces ni cristianos que pensamos que son fieles hacen eso, que Judas hacía. ¿Te ve el contraste ahí? Ahora, el diablo había puesto ahí lo iba empujando, lo iba ayudando. Como cuando, ¿usted ha visto cuando alguien en el colegio era así? La maldad de los muchachos. Se iban a agarrar dos. Y por detrás estaba uno, vaya, no se deje, mire, Así es el diablo, hermano. Si hay inconformidad, él va a sembrar más inconformidad. Si hay rabia, él va a sembrar más rabia. Si hay desilusión, él va a tocar esas heridas ahí profundas y lo va a estimular a odiar más, a endurecerse más, a ser más hipócrita. Si usted va a querer traicionar, él le va a dar los medios, la manera, las ideas. ¿Sí? Tampoco podemos sacar al diablo de la ecuación. Él está ahí. Él está ahí murmurando, susurrando, lanzando dardos a nuestra mente, bombardeando con pensamientos nuestros corazones, estimulándonos cada vez más a entregarnos más y más a nuestra maldad. Ahora, no solo estaba el diablo. El hermano John MacArthur dice, y él pone un cuadro, si usted estudia las enseñanzas de Jesús, ¿cuántas enseñanzas no eran para Judas? ¿Sí? Cuando Jesús hablaba del siervo fiel y del siervo infiel. Cuando Jesús hablaba de la buena tierra y la tierra infructífera. Cuando Jesús hablaba del trigo y la cizaña. Cuando hablaba de las vírgenes sensatas y las insensatas. ¿De quién estaba hablando? O sea, sí, el diablo le estaba ahí, pero ¿cuántas veces él escuchó a Jesús también, hermano? No fue que Jesús no hablara. No fue que Jesús no se revelara, ¿no? O sea, el diablo puso en el corazón, pero seguramente el Señor también quería sembrar muchas cosas. Más a veces, como el mismo Señor Jesús, personas tenían oídos, pero no oían. Ojos, pero no veían. ¿Por qué? Porque su corazón se había endurecido. Hay cosas que no deberíamos escuchar y escuchamos. Y las cosas que deberíamos escuchar, no escuchamos. Eso le pasó a Judas, ¿no? El diablo ya había puesto en el corazón. Ahora, ¿por qué? Mira lo que dice el verso siguiente, los pasajes siguientes, pasajes bien interesantes. Entonces mire que el Señor toma el manto en esa ocasión, una toalla, se ciñe, y ahí en el 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies, porque él comenzó a lavar a los 12 discípulos, jamás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Ahí en el 8, ahora el 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro era extremista, ¿no? No, ahora todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y vuelve a dar la aclaración.
porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces podemos decir con certeza, la palabra de Jesús nunca limpió a Judas. Judas es esa persona que escuchó mucho, mas nunca nació de nuevo. Escuchó mucho, mas nunca fue limpiado por la palabra. Escuchó mucho, mas nunca fue purificado por las palabras o el evangelio de Jesús. Los otros, ahí nos dice el pasaje, eran personas limpias, que tenían que limpiarse los pies, claro, por el andar, pero ya eran personas limpias. En cambio, Judas nunca fue limpio. Podríamos decir con toda certeza que Judas nunca fue salvo, nunca fue creyente, nunca fue un verdadero discípulo. Solo era un asunto de apariencia. ¿Usted no se ha encontrado con ese cristiano? Yo duré 10 años reuniéndome. Hasta yo escuché a personas, predicadores, yo fui pastor, yo fui líder. Pero ahora no quiero saber nada del cristianismo, no quiero saber nada de Jesús. Ya son todos unos, ¿qué? Traidores. Nunca fueron lavados, nunca fueron purificados, nunca fueron salvados. ¿Qué cosa? ¿No? Una falsa profesión. Y dice así Pablo, y eso lo decía el hermano Marcelo en uno de los artículos de la revista. Él decía, si en un ambiente, hermano, donde se predica la palabra sanamente, bíblicamente, puramente, hay falsos creyentes, imagínense en un cristianismo donde se predica un evangelio tan diluido y distorsionado. Pablo había fundado la iglesia de los Corintios y les decía, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Será que Pablo no predicaba el evangelio? Lo predicaba. Pero hay a veces, como dice el hermano en el artículo, conversiones psicológicas. La persona piensa, adquiere un tipo de vida, cambia ciertas conductas externas, comienza a estar entre los cristianos. Pero las intenciones no son correctas. No han sido transformados interiormente. No han sido lavados, ni regenerados, ni nacidos de nuevo. Judas era alguien así, hermano, y no fue una cuestión de un mes, ni 2 meses, ni 6 meses, ni 1 año, ni 2 años, 3 años andando con Jesús, todos los días, escuchando todas las enseñanzas. Imagínense. No estáis limpios todos. Qué cosas, ¿no? El hermano, yo les he contado, el hermano Richard Baxter decía, mi mayor propósito es que por lo menos el Señor me conceda ver a la congregación que yo pastoreo salva. ¿Por qué dice eso? Porque a veces hay personas entre la congregación que no son salvas. Ojalá el Señor nos dé eso, de que todos sean salvos. Decía él. El Señor nos ayude, ¿no? Ahora, la traición de Judas, hermanos, no era algo, no fue un hecho sorpresivo, si se puede decir. Era algo profetizado. Nosotros podemos leer varios pasajes. Por ejemplo, en los Salmos hay varios. Salmo 55, verso 12. Que da una descripción bastante seria del tipo de traición que el Señor percibió en Judas. Porque otra cosa que uno siempre va a ver es que a pesar de que Judas era quien era, el Señor siempre le trató como amigo. El Señor siempre le trató como discípulo. ¿Sí? Dice el pasaje, Salmo 55, verso 12, porque no me afrentó un enemigo. O sea, los otros ya estaban buscándole cómo matarle hace tiempo, no habían tenido la oportunidad, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mira esa profecía, hermanos. Aquel con el que se sentaba
Miren lo que dice el pasaje. Comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. O sea, era una persona que el Señor le tenía confianza. Consideraba que su amigo. Aquel que lo incluyó. Aquel que le dio privilegios. Un íntimo. Un guía. Alguien que llamaba familiar. Y el Salmo 41, que el Señor lo va a citar más adelante. Él dice, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Y de verdad, hermano, a veces uno se pone a pensar, no tiene 20 personas. Usted dice, bueno, usted tiene su negocio, necesito confiarle a uno la plata. ¿A quién le da usted la plata? Al que usted más confía, ¿cierto? Hay cosas que uno puede delegar como que, pero la plata no se la da a todo el mundo, ¿cierto? Y el Señor le dio la plata, la bolsa a Judas. Son como misterios, ¿cierto? A veces al que menos merece se les da oportunidad. Y un día, hace años, tuve una contradicción tremenda por una situación en la iglesia. Entonces fui a donde el hermano y le dije, hermano, pero ¿por qué le delegan eso a estos hermanos? Es un conflicto tremendo. El hermano me decía, hermano, a todos hay que darle la oportunidad, hasta Judas. Porque a veces nosotros sentimos, uy, se me dio una oportunidad. Todos necesitamos ser probados. ¿Para bien o para mal? A veces a los que más oportunidad se nos da, tal vez son los que menos deberíamos recibir. Pero el Señor hace cosas así. Y dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Es que a veces uno no entiende pero lo que hemos dicho a veces, si nos sentamos a comer y yo cojo el pedazo de pollo con mi mano y parto el pedazo de pollo, yo el pedazo que parto se lo doy y se lo doy a un hermano que tengo confianza, ¿no? Digamos, hay hermanos que están comiendo y yo estoy comiendo y cojo el plato de él y él coge el mío. ¿Eso qué demuestra? Mucha confianza. Uno no hace eso con todo el mundo, ¿cierto? Recuerdo una vez fuimos a un restaurante y pedimos varios. Cuando nos dimos cuenta estábamos 3 comiendo los mismos platos. Y los otros nos miraban. ¿Qué demuestra eso? Confianza. Usted no hace eso con mucha gente. Con su familia, su esposa. ¿No? O con hermanos de mucha confianza. O sea que Judas era una persona de ¿qué? De confianza. Amigo, le decía el Señor a él. Y ese pasaje lo cita el Señor en Juan 13:18. Alzó contra mí el calcañar. Pero mire lo que dice ahí en el Juan 13:18. Leámoslo porque se le agrega una frase interesante. Porque por un lado el hecho estaba predestinado, claro, ya anunciado por los profetas. Podríamos decir, Judas fue escogido para hacer esto, para traicionar. Eso suena feo, ¿cierto? Pero podemos decirlo claramente. Ahora, eso no anula la responsabilidad de Judas, porque mire lo que dice este pasaje. Juan 13:18. No habló de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. O sea, él sabía a quién había elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí está el Salmo. Pero mira lo que dice. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. O sea que para que cuando suceda sepáis que esto no es una sorpresa, ni es algo inadvertido. No, yo lo controlo, yo sé. Entonces ahí dice un hermano, ahí se unen 2 líneas que a nosotros nos es difícil unirlas, pero que se encuentran en las Escrituras. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por un lado, Dios había destinado a Judas para ser el traidor. Por otro lado, Judas fue responsable de ser el traidor. ¿Sí? La traición de Judas no frustró los planes de Dios. Al contrario, los llevó a cabo. Judas no fue obligado. Actuó libre y responsablemente bajo los deseos maliciosos de su corazón. Tanto que Jesús lo hace culpable. Mira ahí en Mateo 26, verso 24. Porque si ustedes
saben que hace poco salió el Evangelio de Judas. ¿Sí lo han leído? ¿O han escuchado de él? Entonces, ¿qué dice el Evangelio de Judas? Que Judas realmente lo que le estaba haciendo era un favor al Señor. Y muestra a Judas no como culpable, sino como un héroe, que vigorosamente o heroicamente entregó a Jesús, porque era la única forma de que Jesús salvara la humanidad. Pero es una contradicción, ¿no? Un texto de como el siglo IV gnóstico, lleno de herejías. Dice acá Jesús, Mateo 26, verso 24. A la verdad el Hijo del Hombre que va, según está escrito de él. O sea, la verdad él va, porque él tenía que ir a morir. Y eso estaba escrito. Pero eso no le quita la responsabilidad a Judas, porque mire lo que dice el pasaje. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, si Dios había determinado que Jesús fuera, sí. Había determinado que Judas lo iba a entregar, sí. Pero eso no quita la responsabilidad de Judas. Judas fue responsable en cada uno de sus actos y beberá la consecuencia eternamente. Tanto que, como Jesús dice, mejor le hubiera sido Judas no haber nacido. Qué palabra seria, ¿no? Jesús entrega la responsabilidad de las culpas sobre Judas. Su codicia, su ambición, su ira, su odio, su traición lo llevó a esto. Solo que eso que él hizo, ya Dios lo conocía y lo iba a usar para que el Salvador muriera por nuestros pecados. No hay contradicción entre el plan de Dios y la mala acción de Judas, hermano. Mire lo que dice Spurgeon, que en este pasaje me parece que es muy acertado, hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si encuentro en una parte de la Biblia que se enseña que todo está predeterminado y destinado, eso es verdad. ¿Sí? Pero si encuentro en otra parte de la Escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones, también esto es verdad. Y es solo una insensatez mía la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. ¿Sí? Son dos líneas paralelas que corren tan cerca la una de la otra que la mente a veces las puede seguir muy de lejos, que parece que nunca convergen, pero sí convergen y de alguna manera se encontrarán en la eternidad frente al trono de Dios. Entonces, por un lado, la Biblia nos habla que Dios todo lo predestinó y lo determinó soberanamente, ¿sí? Y hay que aceptar esos designios de Dios, la soberanía de Dios. Pero también hay que aceptar todos los pasajes que hacen responsables a los hombres de sus decisiones. Son dos verdades que generan una tensión perfecta, ¿sí? Y como dice Spurgeon, que entenderemos claramente el día del juicio de Dios. Ahora, interesante, otro calvinista, John MacArthur, hablando de este pasaje, él dice lo siguiente: Dios ordenó los eventos por los cuales Jesús habría de morir, pero Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión, sin presiones ni coacción de fuerza externa alguna. Ambas cosas son verdad. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que Jesús muera en la cruz. Un asunto bien interesante. Por un lado Dios lo había planeado, por otro lado la maldad de Judas lo llevó a cumplir lo que Dios había planeado. Y también eso nos muestra algo, hermano. Ninguna traición ni ninguna maldad puede frustrar el propósito de Dios. ¿Sí? Dios lleva a cabo lo que Él se ha propuesto en medio y usando aún las decisiones más necias y oscuras del corazón del hombre. Hay la responsabilidad y las consecuencias. ¿Quién las va a vivir? Judas. Ahora, vamos a ir terminando leyendo la manera como él lo entrega. Juan 13, verso 21. Juan 13, verso 21. Dice, recuerde que Judas en esta ocasión está lleno de odio. Ya Satanás ha tomado su corazón. Él ya ha hecho un acuerdo para entregar a Jesús.
y Jesús está en el momento cumbre de su ministerio, un día antes de ser entregado. Él va a tener una serie de conversaciones con sus discípulos y va a partir el pan, va a hacer la Pascua, celebrar la Pascua con sus discípulos y va a enseñar una serie de cosas. Pero mira lo que dice ahí en el verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. O sea que esto le trajo una conmoción interna al Señor. Y declaró y dijo: de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, esto fue algo que el Señor sintió como una herida que lo conmocionó. Alguien decía, ¿cómo Jesús no iba a estar conmocionado con la presencia de aquel desdichado, inicuo y poseído por Satanás, que estaba contaminando la comunión de los apóstoles? Qué frase, ¿no, hermanos? Porque eso es lo otro, hermano. Cuando hay un espíritu como el de Judas, eso malogra el ambiente, eso trae, ¿sí? Eso trae un ambiente difícil. Cuando usted percibe que hay personas que son engañadoras, con actitudes malas, con espíritus incorrectos, el ambiente de la iglesia se vuelve algo, ¿sí? Y Jesús iba a partir el pan con sus discípulos, ¿sí? Y Jesús lo manda a salir. Ya no era lugar para que Judas estuviera ahí. Dice ahí: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Sí, ellos hasta este momento, hermano, no habían sospechosos. Hasta este momento no habían sospechosos. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús, Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, porque Juan era muy íntimo del Señor, ¿no? Y Pedro, muy inteligente. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor. Pero esto debe haber sido una conversación íntima, secreta. ¿Quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Imagínense, están comiendo, Juan pregunta, Jesús le dice: a quien yo dé el pan. Inmediatamente el Señor coge el pan, lo parte, lo moja y lo da. Yo pienso que los ojos de Juan eran Juan estaba recostado, pero se debió haber parado. Pero era algo íntimo, no salió. Salió después. Sí, él contó después. Y dice el pasaje: y después del bocado, mire esa frase, Satanás entró en él. El bocado era una muestra de amor, confianza, compañerismo, amistad. Pero mire cómo hay esa relación. Mientras Jesús muestra amor, Él se llena de odio. Mientras Jesús muestra compañerismo, Satanás toma su corazón. Y a veces, hermanos, alguien un día me decía, y es verdad, a veces nosotros tenemos que tener unas muestras de amor, ¿sí? Pero a veces ninguna muestra de amor es suficiente cuando en el corazón ya hay odio, hermano. Hasta las muestras de amor son tomadas como malo, ¿sí? Porque cuando digamos usted quiere tener una muestra de amor con alguien y se la muestra, pero la persona ya tiene desconfianza en su corazón, ella comienza a pensar, él lo está haciendo porque quiere. ¿Me hago entender? Cuando ya hay odio en el corazón, aún las mejores muestras de amor son miradas con malos ojos. El que tiene ojos malos, para él todo es malo. Y Judas ya estaba en un punto que él ya estaba como una olla a presión, ¿no? O sea, en cualquier momento él iba a estallar. Y esa muestra de amor fue como un detonante. Y dice ahí el pasaje: Satanás entró en él. ¿Será que la mirada le cambió? ¿Qué pasaría? Esa frase es misteriosa, ¿no? Pero mira lo que dice ahí. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué palabras, ¿no, hermano? Allá fue una confrontación directa, ¿no? Lo que vas a hacer,
hazlo pronto. O sea, como si el Señor le estuviera diciendo, lo que tiene en su corazón por hacer, hágalo. No se detenga. Ahí es cuando Dios entrega a los hombres a lo que hay en su corazón. ¿Sí? Hay algo que la Biblia llama así, el endurecimiento de Dios. ¿Cuál es el endurecimiento? Cuando la persona en su corazón resiste, y Dios lo entrega ¿a qué? A esa resistencia. O sea, deja que eso lo gobierne. Como cuando usted comienza a ponerle trabas a un hijo suyo. Que no, y su hijo es rebeldía. Usted llega un momento, así como el padre al hijo pródigo, le abre las puertas y le dice, mire, tome, vaya y hágale todo lo que quiere hacer. ¿Quiere su herencia? Tome, coja la herencia y váyase. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo el Señor a Judas. Lo que usted tenga que hacer, hágalo. Uy, qué terrible, ¿no, hermanos? Terrible, porque ya lo estaba entregando a lo que él había maquinado en su corazón. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió. O sea, esto era una conversación muy de Judas y Jesús, porque le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. O sea, se entiende que Judas acostumbraba a hacer eso. Comprar las cosas, los viáticos de los viajes, estar pendiente de la comida y estar pendiente también de los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió. Y era ya de noche. O sea que lo más cierto, según estos pasajes, es que Judas no estuvo cuando el Señor partió la cena, instituyó el nuevo pacto. Ahora dice en el capítulo 22, verso 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. ¡Ay, qué frase, hermano! Que pasó de ser discípulo a andar con Jesús, ahora dirige una turba para entregar a Jesús. Iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dijo alguien, no existe una forma más diabólica para traicionar a otro que dándole un beso. Pero también dijo otro, pero ¿qué se podía esperar de este infame? Los sentimientos fingidos de Judas por Cristo y su asolapada hipocresía nunca se acabaron. ¿Sí? Hasta en el último momento él fue hipócrita, asolapado. Ahora miremos la muerte de Judas, Mateo 27, verso 3. Claro que este no es el único pasaje que habla de la muerte, de hecho nos aclara un poco más lo que sucedió, pero podemos ir culminando acá. Dice 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, ¿qué pasó con Judas después de que le entregan a Jesús? ¿Saben qué pasó, hermano? Despertó su conciencia con el sufrimiento del tormento. Porque eso es lo que viene después del pecado, ¿no? Después del pecado viene un sufrimiento y un tormento que la conciencia no va a dejar tranquilo al hombre. Por ahí alguien decía, Satanás seduce al hombre, lo lleva a pecar, y una vez el hombre ha pecado, su trabajo ahora es atormentarle. Y así es Satanás con el hombre, y así fue Satanás con Judas. Lo impulsó, y una vez lo entregó, lo que vino fue el tormento para Judas. Tanto que su conciencia no pudo ser acallada, ni devolviendo el dinero.
Su conciencia estaba siendo tan atormentada que no hubo ni siquiera lugar para pedir perdón, no hubo lugar para rogar misericordia, no hubo lugar para nada. Lo único que él quería era callar su conciencia. El único medio que vio para hacerlo fue suicidarse. Y se suicidó de la manera más grotesca, porque ni siquiera Dios le dejó morir como él quería morir suicidado, sino que dice que él fue que se volteó y se explotó completo. Y la sangre quedó derramada. Fue una historia bien triste, lamentable. La de Judas. Los otros, imagínense cómo murieron, hermano. Todos mártires predicando la palabra por todo el mundo. Mas Judas murió de una manera desastrosa, de una manera vil, como mueren los traidores. ¿Sí? Entonces Judas, hermanos, es un tremendo mensaje para nosotros de lo que puede hacer un hombre en su maldad y en su hipocresía. Él es un contraste total a los otros 11 apóstoles, que de alguna manera son una inspiración, como decíamos al comienzo, que de alguna manera son exhortación para nosotros. Ahora, yo puse unas lecciones acá que las hemos estado diciendo en medio de lo que hemos estado hablando para terminar. Bueno, Judas nos muestra que primero, hermano, cómo el pecado puede endurecer, hermano. La persona que se deja llevar por la incredulidad, la persona que le da lugar en su carne al endurecimiento por el pecado puede llegar a hacer cosas terribles, ¿no? Entonces nosotros debemos tener cuidado. Cuidado con el inconformismo que a veces sentimos con nuestra fe. Con la desilusión que a veces traen ciertas circunstancias, hermano. El justo vivirá por la fe. Nuestro corazón siempre debe ser sensible a lo que oímos, a lo que vemos, hermano. No es garantía de nada escuchar cosas muy tremendas. Estar entre los hermanos no es garantía de nada. ¿Sí? A veces nosotros pensamos esto, hermano. Los peores cristianos se encuentran a veces en las sectas o en las peores iglesias. No, hermano. A veces los peores cristianos se encuentran en los mejores lugares. ¿Por qué? Porque estando en un buen ambiente llegan a ser totalmente contrario a eso. El Señor nos guarde del endurecimiento del pecado. Otra cosa, el Señor nos libre de menospreciar las oportunidades del Señor. ¿Cuántas oportunidades le dio el Señor a Judas, hermano? Vivir con Él, escucharle a Él, verle a Él. Tantas oportunidades, hermano. Mas Judas en su corazón, ¿qué? Menospreció. Codició otras cosas. También debemos tener mucho cuidado. Dice que uno de los peores pecados que tiene el hombre y la raíz de esos pecados es el querer enriquecerse. Cuando nosotros amamos el dinero, estamos buscando otras cosas, ese amor puede llevarnos a traicionar y a violentar nuestros principios y nuestra fe cristiana. Como dice Pablo, lo más saludable en contraposición a eso es que el contentamiento. Conténtese con lo que tenga. Sea poco, sea mucho. Que su gran tesoro y su gran riqueza sea Cristo. Ahora también debemos tener cuidado porque, como decíamos, los peores pecadores se vuelven grandes hipócritas. No sea un hipócrita, hermano. No se engañe a sí mismo, porque el hipócrita no está engañando a los demás, sino se está engañando a sí mismo. Dice la Escritura que nos presentemos al Señor sinceramente. ¿Sí? Nosotros debemos ser como la Nueva Jerusalén. ¿Saben cómo era la Nueva Jerusalén? Transparente. No oculte su maldad, expóngala. No oculte sus debilidades. Todos tenemos debilidades, luchas, pecados. Pero vamos a Jesús para que los trate. Vamos a los hermanos para que nos ayude. No somos hipócritas. No tenemos una cara acá y cuando salimos tenemos otra. Sea una persona íntegra. Sea lo que el Señor está haciendo con usted. También que nos muestra Judas, hermano. Judas es una gran profecía de la cizaña que va a ser sembrada en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Van a existir miles de Judas. Miles de personas traicioneras. Miles de personas engañadoras en medio del ambiente cristiano. No se escandalice con eso. Jesús también fue traicionado. Jesús tuvo personas que eran sus amigos y que llegaron a ser, ¿qué? Grandes traidores. Hermanos, si yo me pusiera a pensar, yo pensaba, estos temas los he estado pensando bastante en estos días,
Y yo podría hacer una lista de personas que eran amigos de nosotros y llegaron a ser grandes traidores. Personas que se reunían con nosotros. Personas, como dice el pasaje, con las que compartíamos íntimamente secretos de la fe. Y nos gozábamos con el Señor. Señor, nos guarde a nosotros mismos, ¿no?, de ese camino. Porque es un camino que realmente es real, hermano. Yo he visto a muchos. Señor nos ayude. Y bueno, como decimos, cuidado con la desilusión espiritual. Bienaventurado el varón que no haya tropiezo en mí. John MacArthur decía, es una frase que incluimos en la revista: Judas y su vida de traición se presentan como una advertencia solemne para quienes profesan la fe en Jesús livianamente. Ao leão de Judá.